Buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos al curso de física con su profesor Francisco. El día de hoy vamos a abordar el tema número 4 que se titula El movimiento, clasificación y movimiento rectilíneo uniforme. Antes de iniciar debemos recordar, hay que mirar la video clase, hay que realizar en el cuaderno un resumen de la clase, debemos desarrollar los ejercicios asignados según el video tutorial y una vez terminado, irás a Chamilo y responderás la práctica del día de hoy en el icono de ejercicios. Debemos recordar qué es el movimiento. Ya estos conceptos los hemos abordado en otros cursos de física en años anteriores. Entonces, vamos rápidamente a establecer el concepto de movimiento como todo cambio producido en el universo. Estos cambios pueden ser mecánicos, térmicos, químicos, electromagnéticos, etc. El movimiento, por otro lado, es relativo, depende del sistema de referencia que se escoja. Bien. ¿Cuáles son los elementos del movimiento? Aquí vamos a ahondar un poquito acerca de estos conceptos. El primer elemento es el móvil. ¿Quién es el móvil? Se refiere simplemente al objeto, al cuerpo o a la partícula que se está desplazando, que está cambiando de lugar. El otro elemento es la trayectoria. La trayectoria es simplemente la línea con la que yo puedo dibujar cómo ha sido el movimiento de ese cuerpo, de ese móvil. Bien. El sistema de referencia es aquel sistema donde el observador carece de aceleración. Es decir, la persona que, a diferencia de mi móvil, de mi partícula, del objeto que estoy analizando, no está en movimiento, está en total reposo. Bien. Luego tenemos la distancia, que es simplemente la longitud de la trayectoria. Recordemos que acabamos de establecer que la trayectoria es simplemente la línea que va describiendo el móvil a medida que se mueve. Finalmente tenemos el desplazamiento y aquí hay que hacer una aclaratoria. El desplazamiento es un vector, mientras que la distancia es un escalar. ¿Qué significa esto? Recordemos de los conceptos que hemos visto de física este año, que habíamos establecido que habían magnitudes de tipo escalar y magnitudes de tipo vectorial. Las magnitudes de tipo escalar simplemente necesitan un número y una unidad que le acompañe, mientras que las magnitudes vectoriales, además de un módulo de una magnitud, necesitan dirección y sentido. En el dibujo que tenemos acá podemos observar que hay dos maneras de desplazarse desde A hasta B. Puedo seguir la trayectoria que está señalada con la letra D, en este caso esta que tenemos acá. Es una trayectoria curvilínea. Bien, pero si yo quiero el desplazamiento, entonces ese desplazamiento viene expresado como la línea recta que une el punto de salida con el punto de llegada. Observemos que está dibujada en otro color y que además de eso tiene nomenclatura de vector. ¿Ok? Delta R simplemente es el cambio de posición entre A y B expresado a través de una línea recta. Como acabamos de decir hace un momento, no debemos confundir el módulo del desplazamiento con el espacio recorrido o lo que hemos también establecido con el concepto de lo que es la trayectoria. ¿Okay? Este espacio recorrido solo se refiere a la trayectoria. Bien, la trayectoria es, como dijimos hace un momento, una magnitud escalar, mientras que el desplazamiento es una magnitud vectorial. Bien. Entonces, como podemos observar en este ejemplo, vemos un móvil, en este caso representado por una araña, quien está haciendo un recorrido de 3 metros a la derecha, luego de 4 metros hacia abajo y luego de 3 metros hacia la izquierda. Entonces acá hay dos formas de medir ese desplazamiento de la araña. Si me voy por su trayectoria, debería de sumar 3 más 4 más 3, y eso me daría un total de 10 metros. Eso fue lo que recorrió la araña. Pero si yo quiero el desplazamiento, que recordemos es un vector, este señor es una línea recta que une el punto de inicio con el punto final, el punto de salida con el punto de llegada. Y podemos rápidamente establecer que el módulo de ese vector es 4 metros, puesto que yo voy a poder hacer acá, proyectar esta distancia, bien, y
rápidamente descubro que el recorrido en línea recta, desde el inicio hasta el final, que es el desplazamiento en sí, es igual a 4 metros y que está dirigido hacia abajo. Bien. También vamos a hablar acerca de los tipos de movimientos según su trayectoria. Con el que vamos a iniciar este tema se denomina movimiento rectilíneo. Bien. ¿Y por qué se denomina movimiento rectilíneo? Porque su trayectoria es una línea recta. Bien. Su trayectoria es una línea recta. También tenemos el movimiento curvilíneo. Son todos aquellos movimientos cuya trayectoria es una curva. Puede ser una curva cerrada, como en el caso del círculo, pero también podemos ver que hay otros tipos de curvas. También tenemos un movimiento elíptico, que también es una línea curva, pero es cerrada. Y tenemos el movimiento parabólico, que es una curva, una línea curva abierta. ¿Por qué? Porque no se unen sus extremos. Finalmente, el último tipo de movimiento que vamos a hacer referencia es al movimiento armónico. Este tipo de movimiento se caracteriza porque estos movimientos son de alguna manera repetitivos, ¿bien? También se les llaman movimientos oscilatorios. En este caso, la ilustración nos hace recordar un péndulo. Ahora vamos a entrar en lo que es materia propiamente dicho. ¿Qué cosa es el movimiento rectilíneo uniforme? Empezaremos por determinar sus características. La velocidad es constante, la trayectoria es una línea recta y recorre distancias iguales en tiempos iguales. La fórmula, la ecuación con la que vamos a trabajar este tipo de ejercicios o este tipo de problemas del movimiento rectilíneo uniforme me dice que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Bien, recordemos, la velocidad está expresada en metros por segundo, la distancia en metros y el tiempo en segundos, porque estamos trabajando con el sistema internacional. Para recordar la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme y poder establecer las relaciones entre cada uno de sus elementos, como hemos dicho, distancia, velocidad y tiempo, vamos a recurrir a una mnemotécnica que nos va a ayudar, nos va a apoyar en los despejes correspondientes. Bien, entonces podemos comenzar estableciendo que si necesito calcular la distancia en un problema, para yo calcular la distancia cubro con mi dedo la letra D y me queda expresada la distancia como el producto de la velocidad por el tiempo. Eso es lo que nos está indicando el triángulo con estos dos elementos que quedan al descubierto. La V y la T, una al lado de la otra, me indican un producto, una multiplicación. Entonces la distancia es velocidad por tiempo. Después tenemos, si quiero calcular la velocidad, simplemente cubro la V con mi dedo y me quedan los elementos distancia y tiempo uno sobre el otro, tal como lo podemos observar acá. ¿Qué significa esto? Que acá me está indicando que tenemos que hacer una división. Como tenemos aquí ya la ecuación expresada, podemos ver que la velocidad es la división de la distancia entre el tiempo. Bien. También se puede presentar el caso que deseemos calcular el tiempo. Igualmente cubrimos con nuestro dedo la letra T y me queda los elementos distancia y velocidad uno sobre el otro. ¿Qué significa esto? Que debo dividir distancia entre velocidad para poder determinar el tiempo. Vamos entonces ahora con un pequeño problema. Un tren cuya velocidad es 50 metros se mueve con una rapidez constante de 50 metros por segundo. Necesitamos determinar cuánto tiempo demora el tren en salir de un túnel que tiene 100 metros de largo. Bien, entonces, para salir completamente del túnel debe recorrer 150 metros. ¿Por qué 150 metros? Porque es la distancia entre los 100 metros del túnel más los 50 metros que tiene de largo el tren. Y su movimiento, ya hemos establecido, es un movimiento uniforme. Entonces, en vista de eso, la pregunta me habla acerca del tiempo, cubro con mi dedo la letra T y la fórmula que voy a utilizar es la que tenemos acá indicada, tiempo igual distancia sobre velocidad. Bien, eso lo hemos sacado de la mnemotecnia con la que estamos trabajando. Entonces,
Si la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Ya eso lo hemos establecido a través de la mnemotecnia. Entonces serían los 150 metros que debe recorrer o cubrir el tren, que es la suma, como dijimos hace un rato, de los 100 metros que tiene de longitud el túnel, más los 50 metros de longitud del tren. Por eso tenemos acá que esa distancia que voy a cubrir es de 150 metros. Y la voy a dividir entre la velocidad del tren, que son 50 metros sobre segundo. Bien, entonces en este punto, al efectuar esta división, me queda como resultado que el tiempo que necesita el tren es de 3 segundos. Vamos con otro ejercicio. Dice que un tren de 200 metros de longitud con una velocidad constante de 72 km sobre hora tarda 30 segundos en pasar totalmente por un túnel. Entonces, vamos a hallar la longitud del túnel. ¿Cuáles son los datos del enunciado? Tenemos la velocidad del tren, que la vamos a llevar a metros por segundo. Ya nosotros conocemos este procedimiento, lo hemos trabajado en clases anteriores. Conversión de unidades derivadas. Estos 72 km sobre hora van a ser iguales a 20 metros por segundo. Bien, por otro lado, ya conocemos el tiempo que tarda el tren en recorrer la distancia, son 30 segundos. Y la distancia que recorre el tren va a venir expresada por la siguiente fórmula. La distancia que recorre el tren es los 200 metros de longitud que tiene el tren, que ya lo hemos establecido al inicio del ejercicio, más la longitud del túnel, que no la conocemos. Entonces, esta longitud es desconocida, por lo tanto, la vamos a sustituir con la letra X. De este modo, la longitud X sumada con los 200 metros es la distancia que recorre el tren, tal como está expresado acá. Entonces, el tren tiene que atravesar del todo la distancia total recorrida. Bien, debe cubrir completamente la distancia. Entonces, aquí tenemos acá, la longitud del túnel es X, la longitud del tren es 200 metros. Nuevamente acá estamos estableciendo esta relación. Bien, y ahora aquí aclaramos, por si acaso no recordábamos, la transformación de las unidades. Ya sabemos que esa velocidad era de 20 metros por segundo. Ya recordamos también que si quiero hallar la longitud del túnel, debo trabajar con la fórmula tapando con mi dedo la letra D, lo cual me da como resultado que la distancia es velocidad por tiempo, tal como está establecido acá. Bien, entonces, el movimiento rectilíneo uniforme nos dice que la distancia es velocidad por tiempo. Tenemos entonces que la distancia que va a recorrer el tren, vuelvo y repito, son los 200 metros de longitud que tiene el tren, ya lo hemos dicho, los 200 metros de longitud del tren, más la longitud del túnel, que no la conocemos, aquí lo tenemos expresado. Bien, entonces esto que está acá, lo que indica es que esa distancia D, va a ser sustituida por X más 200, es lo que vemos acá escrito. Bien, y eso va a ser igual a la velocidad por el tiempo, que lo tenemos acá expresado como 20 por 30. Bien, entonces, al hacer las operaciones algebraicas correspondientes, despejando el valor de la X, me da como resultado que la longitud del túnel es igual a 400 metros. Bien, y con esto hemos respondido la pregunta. Vamos ahora a tratar acerca de ejercicios donde tenemos dos móviles que se desplazan con movimiento rectilíneo uniforme y van a su encuentro, saliendo desde dos puntos distintos. Bien, entonces el tiempo de encuentro es el tiempo que demoran dos móviles en encontrarse. Bien, en este caso los móviles avanzan en sentido opuesto, es decir, salen a su encuentro. Bien, la fórmula me establece que el tiempo de encuentro va a ser igual a la distancia que separa los móviles, bien, dividido entre la suma de las velocidades. Eso es lo que me está expresando esta formulita. Es una fórmula auxiliar. Bien, debemos memorizarla. Bien, entonces, el primer ejemplo para este tipo de ejercicio me dice dos móviles separados por una distancia de 80 kilómetros. Aquí lo tenemos, 80 kilómetros de separación. Se dirigen uno hacia el otro con velocidades de 4 kilómetros por hora y 6 kilómetros por hora. ¿Qué tiempo tardarán en encontrarse? Obviamente parten al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces,
Bajo este punto de vista, ya tenemos entonces la ecuación, ya la conocemos. El tiempo de encuentro es la distancia que separa los móviles dividido entre la suma de las velocidades. Ya eso lo conocemos perfectamente bien. Entonces acá, los 80 kilómetros que separan a los móviles entre la suma de 6 kilómetros más 4 kilómetros, eso me arroja como resultado 8 horas. ¿Ok? 8 horas es el resultado para este ejercicio. El otro tipo de fórmula con la que vamos a trabajar es la que está relacionada con el tiempo de alcance. El tiempo de alcance es el tiempo que demora un móvil en alcanzar al otro. En estos casos los móviles avanzan en el mismo sentido. Bien, igual que en el caso anterior hay una distancia que separa a los móviles, la tenemos acá representada en el esquema. Hay una distancia de separación y obviamente cada móvil tiene una velocidad diferente. Entonces, según la fórmula ya me está estableciendo, aquí ya hemos dicho, esta D es la separación entre los móviles. Separación entre los móviles. Y en la parte de abajo tenemos la resta de las velocidades. Obviamente, la resta de las velocidades siempre se va a considerar un número positivo en virtud de que no hay tiempos negativos. Vamos entonces con un ejemplo de resolución. Tenemos un chico y una chica, están separados entre sí 30 metros, parten al mismo tiempo y en el mismo sentido con velocidades de 5 y 3 metros por segundo respectivamente. ¿En cuánto tiempo alcanza el chico a la chica? Es la pregunta que establece el ejercicio. Entonces ya conocemos la fórmula, repito, el tiempo de alcance es la distancia que separa los móviles dividido entre la resta de las velocidades. Ya eso lo establecimos. Entonces, sustituyendo los valores, la distancia es de 30 metros, las velocidades correspondientes son 5 metros y 3 metros que van a ser restadas y el resultado de esta operación es 15 segundos. Repito, la resta que tengamos aquí abajo debo siempre ordenarla de manera tal que el resultado sea positivo, en virtud de que no hay tiempos negativos. Si yo resto 3 menos 5, el resultado sería menos 15 segundos, pero físicamente menos 15 segundos, es decir, un tiempo negativo, no tiene lógica en la física. Vamos entonces al cuaderno, vamos a responder brevemente estas preguntas que te acabo de colocar acá. También vamos a trabajar con estos pequeños ejercicios, son bastante breves, puedes imprimirlos y pegarlos en tu cuaderno, seleccionando por supuesto la respuesta correcta, ¿ok? Y estos 3 problemas con los que vamos a repasar. Una vez que hayas terminado, tienes el tiempo para ir a Chamilo, al icono de ejercicios, donde hay una práctica con 3 preguntas. Esta práctica la vas a poder presentar a partir de las 2 de la tarde del día de hoy hasta mañana a las 12 de la noche. ¿Ok? Tienes tiempo suficiente para hacer los ejercicios. Sugerencia, resuelve primero los problemas y luego vas a Chamilo. ¿Ok? El resto de los ejercicios los puedes hacer después. Esperando que la clase haya sido de tu agrado. Si surge algún inconveniente con tu internet o se te olvida presentar la práctica, comunícate conmigo. Espero que nos veamos pronto. Mil bendiciones.